¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente esta mañana en un especial de Realidades y Opiniones de México Prioridad, en donde, por supuesto, y derivado de este proceso electoral hace ya 24 días, 24, 23, es lo mismo, pues estamos haciendo esta serie de reflexiones con gente pues que evidentemente tiene una gran incidencia dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestro país. Esta mañana, en esta mesa, saludo con muchísimo gusto y en primer término a Rocío García Olmedo, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, de lo muy poco rescatable que ha podido hacer el partido en este proceso. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias, Leobardo, muchas gracias al auditorio que nos escucha y aquí estamos a la orden, gracias por el concepto. Aprecio muchísimo y ya te lo dije. Sí, gracias. Y bueno, también tengo aquí a don Osvaldo Jiménez López, de lo muy poco rescatable en cuanto a lo que el saldo de este tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador y Morena ha dejado en los diferentes grupos políticos. Osvaldo, contrastando con la trayectoria, la experiencia, la edad de Rocío, bueno, pues eres un chamaco, mi querido Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, muchas gracias por la invitación, buen día, Rocío, un gusto compartir una Muchas gracias. con ustedes esta mañana y bueno, pues aquí andamos. Muchas gracias. Y debo decir que Alejandro Carvajal, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, pues se disculpó y ahí se lo dejo a su criterio. Repito, muchas gracias por su presencia. Me gustaría comentar así a manera muy breve que pues esta elección completa un ciclo de 90 años del actual régimen político, en donde pues a partir de Plutarco Elías Calles la llamada familia revolucionaria se constituye en el Partido de la Revolución Mexicana para retener permanentemente durante tantos años este poder político bajo las tesis que cualquier político enarbola, ¿no? Erradicar y combatir la pobreza, el subdesarrollo, mejorar las condiciones de vida de todos, pero pues estamos viviendo, me parece, realidades que son alejadas de esta premisa. Y insisto, lo pongo sobre la mesa, no porque yo pretenda tener la razón, ni mucho menos, sino simplemente como para tener un punto de apoyo a partir de dónde iniciar. Los escandalosos niveles de corrupción y de impunidad que hoy vive nuestro país y que han detonado, el vaso se ha derramado ya desde hace mucho tiempo, esto sumado o no sumado, que ha derivado en esta violencia generalizada, más de 230,000 muertos, de 50,000 desaparecidos en los últimos 2 sexenios, una pobreza lacerante. Yo preguntaría, Rocío, ¿es esto un signo de una caducidad del sistema? Primero, si es que estás de acuerdo con este planteamiento que estoy haciendo. En términos generales estaría de acuerdo, tal vez no estaría de acuerdo en el planteamiento de un cambio de sistema político, porque el sistema político que va a prevalecer en este país, aún con el parteaguas, que sí considero es un parteaguas, esta elección que vivimos el pasado 1 de julio y que sentará las bases de una nueva forma de gobernar. El sistema político es el mismo, es un sistema presidencialista en el que México caminará con este nuevo reto de una nueva forma de gobernar, como es lo que se ha venido planteando en estos últimos días en voz del candidato a presidente de la República electo y que seguramente implementará en acciones de política pública, en reformas jurídicas a partir del 1 de diciembre que tomará protesta. Una primera opinión en este sentido, Osvaldo. Gracias, Eduardo. Coincido con Rocío, me parece que no es exactamente un cambio de régimen. Me parece... No, la pregunta es si todo esto está derivando en una conclusión que puede ser
la caducidad de este sistema que vivimos. Mira, me parece que hay elementos para decretar o declarar la caducidad del sistema, no recientemente, sino ya desde hace varios años. Sin embargo, me parece que la oferta por la que optaron los mexicanos en esta pasada elección no es la que dará fin a esta etapa, a este régimen, para dar inicio a uno nuevo. A mí me parece que no puedes presentarte ante el electorado a hacer ofertas de un México mejor, un México promisorio, un México de avanzada, rodeándote de gente que llevó a México a ese estatus, ¿no? Entonces, a mí me parece que no. Sin embargo, tiene todo el bono democrático, tiene todo por delante el presidente electo para verdaderamente hacer un cambio de régimen, ¿no? Lo ha ofrecido, habrá que ver si lo concreta. De entrada, por lo que decía Rocío, es un régimen presidencialista. Yo dudo mucho, por la personalidad que ha demostrado Andrés Manuel López Obrador, que quiera ceder las amplias atribuciones que tiene el presidente en el régimen como está, para dar paso a un México más democrático. Supongo que después de esta apabullante victoria de Andrés Manuel es lo que quiso la sociedad, por muchas circunstancias, pero a partir de esto quiero suponer que ustedes en cada uno de sus institutos pues estarán, primero, si ya les cayó el 20, Rocío; segundo, a partir de esto pues estarán ya intentando analizar los porqués, lo que viene. Platícanos. Sí, yo soy militante del Partido Revolucionario Institucional desde hace muchos años. Lo sé perfecto. Me ha tocado distintas y diversas etapas con distintos y diversos personajes al interior de mi partido político. Yo creo que esta problemática gravísima que llevó a perder terriblemente muchísimas posiciones a mi partido político, es evidente, tiene causas. Y esas causas tienen que ver con el hartazgo ciudadano. Esas causas tienen que ver con la corrupción, con la impunidad, tienen que ver con la violencia generalizada, que tú bien lo comentaste hace un rato. Todo ello, en una gran sumatoria que se dio, trajo como consecuencia los resultados que ya todas y todos conocemos. Al interior del partido, por supuesto que hemos iniciado una serie de análisis y reflexiones convocadas todavía por el presidente saliente René Juárez Cisneros, hoy confirmadas. Que duró unas cuantas semanas. Sí, realmente fue un mes, digamos que así. Sí. Él entró casi ya a la conclusión de la campaña política. Nos llamó incluso a algunos militantes de todo el país, incluida yo. Sigo siendo incluso delegada general en Nayarit, delegada general del PRI en Nayarit, y fuimos a hacer ese ejercicio de trabajo poco más de 3 semanas para tratar de otra vez impregnar el entusiasmo en la militancia del Partido Revolucionario Institucional en el país. Nosotros estamos haciendo reuniones de análisis y de reflexión. Evidentemente tenemos que generar las distintas reflexiones en torno a las causas que provocaron y razonar, por supuesto, la problemática que se pudo generar derivado de este análisis que tenemos que hacer, como se hace, como lo hacemos los analistas, los académicos, este análisis que se tiene que hacer de las razones del voto, para poder de ahí ir generando las líneas de trabajo. Tenemos el conocimiento por la dirigencia nacional de que una vez que sea entregada la constancia como presidente electo al candidato a la presidencia de la República electo Andrés Manuel, al día siguiente, bueno, a la brevedad posible, se suscribirá la convocatoria para iniciar los procedimientos de renovación de nuestra estructura nacional y de todas nuestras estructuras estatales del país, con la consecuente revisión de nuestras estructuras municipales y seccionales. Vaya reto que tienen. Absolutamente. Rocío. Absolutamente. Osvaldo, en el PAN, ¿qué ante esta realidad
Mira, la realidad es que sí fue, digamos, lo de Andrés Manuel, se esperaba de alguna manera, digamos, los análisis, las encuestas, los números que se venían leyendo y observando desde hace varios meses. Que mucha gente no creía, hablaban de, oye, no, pero no están tomando en cuenta los indecisos, no están tomando en cuenta a los jóvenes. Pero me parece que era más un buen deseo, ¿no? Ok, exacto, correcto. Una realidad. Aunque científicamente también algunos analistas probaban que no siempre eran exactas o concluyentes las encuestas, ¿no? El caso de Estados Unidos, ¿no? Como por supuesto, Trump, por supuesto. Era el principal referente. El Brexit en Gran Bretaña, claro, en Reino Unido, sí. Entonces, pero bueno, de alguna manera ya todos veíamos venir ese resultado, aunque teníamos un deseo contrario, ¿no? Exacto, la de otro color. Sin embargo, en los siguientes niveles, en el nivel de senadores, diputados federales, gobernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, me parece que no esperábamos este arrastre, ¿no? Me parece que no dimensionamos esta contundencia con la que fueron arrasados. De la ola, sí, o del tsunami, como se ha denominado, ¿no? Entonces, yo creo que sí obliga a una profunda reflexión, obliga a tomar decisiones, golpes de timón. Me parece que se tomaron decisiones equivocadas a partir de la dirigencia nacional. Creo que lo primero que tenemos que hacer ante un derrumbe electoral de esta magnitud es, bueno, pues hacer una autocrítica, hacer una reflexión hacia el interior del partido, revisar cuáles de nuestros procedimientos siguen funcionando, cuáles hay que modificar, cuáles hay que renovar y tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Seguir haciendo las cosas iguales va a seguir trayendo resultados iguales, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un profundo análisis para esa toma de decisiones y orientar al partido a ser un partido ganador como fue los últimos 15 años, ¿no? Desperdicio de bono también, ¿eh? Pues sí, sí. La realidad es que tuvimos ¿sí? una gran oportunidad en el año 2000 y no hubo ese cambio, ¿no? Tuvimos a un personaje como Vicente Fox que también prometió el cambio, que llegó con un bono tremendo, ¿no? No igual que con el el de hoy es incomparable. Es claro, histórico, sí. Solamente hay un caso similar en el siglo pasado en este país, pero esto es histórico, sí, es histórico, 63.3%. Hombre. Sí, no, es brutal. Y la realidad es que efectivamente no lo supimos aprovechar y obviamente pues sí tenemos que reflexionar ante el debate. Rocío, ante este panorama, a mí me gustaría saber qué hicieron ustedes para hacer, pues tú, para tener hoy esta posición en donde pues son unos cuantos, ¿no? Sí. De colegas tuyos de tu partido. Sí, bueno, como tú sabes, hay una lista de representación proporcional que se tiene que presentar también por cada uno de los partidos políticos. Recuerdo que en aquel momento me hicieron el comentario, vamos a incorporarte en la lista, pero más bien estábamos como muy atareados en el acomodo. Sí, claro, con muchísimo gusto, donde ustedes consideren. Me fui a Nayarit, me mandaron a Nayarit, le chambié duro allá y hace una semana y media, 2 semanas tal vez, me llamaron por teléfono para avisarme que iba a sesionar el Instituto Estatal Electoral y tenía que estar por aquí. Es la primera vez en más de 40 años que yo he militado en este partido político que entró a una lista de representación proporcional. Es bien padre. No podría yo decir pues es muy cómodo, ¿no? Sí, no podría yo decir que me rasqué la panza porque me fui a chambear a Nayarit, pero es muy padre. Sin embargo, esto es un poco broma, tiene que ver, yo creo que con el equilibrio, con tu compromiso, con tu trayectoria que tiene que haber por parte de los compañeros, las compañeras. Hablo en este caso solo de mi partido político, en el que se tienen que cuidar los equilibrios entre cierto conocimiento y experiencia legislativa con nuevos cuadros, nuevas caras, nuevas ideas que hay que ir encauzando también al interior de los congresos. En tu caso, Osvaldo, tú no llegaste por esa vía,
a pesar de haber sido perdedor, bueno, por estas fórmulas mágicas que nuestros políticos se inventan, no, bueno, finalmente... Fuiste por las dos vías. No, fui por la vía de mayoría. Exacto. Bueno, un poco de historia, vengo de ser regidor en el ayuntamiento de Tony Gali, continuado por Luis Bank como coordinador de regidores. Salgo para ser diputado de mayoría por el distrito 17 local. Bueno, pues la historia ya la sabemos. Sin embargo, quiero precisar algunos datos, algunos elementos que son los que hoy por hoy nos dan la oportunidad de acceder al Congreso. Somos el distrito que más votos le dio al PAN, el distrito 17, que más votos le dio a la gobernadora electa. Somos el distrito, soy el candidato, incluso perdiendo, a pesar de que ganaron algunos compañeros del PAN en el interior del estado, incluso perdiendo, somos el distrito que como candidato a diputado local tenemos más votos. ¿A qué lo atribuyes? Mira, lo atribuyo a que hicimos una campaña muy intensa, lo atribuyo a que tiene zonas muy identificadas con nuestro partido, con el PAN. Sin embargo, por la modificación distrital, bueno, también se incluyeron unas zonas donde no nos fue tan bien. Y esto nos abre la posibilidad de entrar como primera minoría o como mejor perdedor, que digamos es la primera asignación dentro de la lista de representación proporcional. Entonces es la forma en la que entramos. Ahí es por porcentaje, no es por número de votos. Es decir, el candidato perdedor que haya tenido mayor porcentaje respecto a su competidor es el que, o a sus competidores, es el que entra en esta asignación de primera minoría, ¿no? Entonces, digamos que además de un servidor que digamos, se inscribe dentro de esta lista de representación proporcional, entran otros dos compañeros del partido de la lista de plurinominales o representación proporcional, además de los compañeros que ganaron por mayoría. Te lo tengo que preguntar, Osvaldo, y lamento mucho y tú sabes lo que me contestas. A partir de esta trayectoria corta, porque pues, estás muy chavo, ¿qué tanto ha pesado tu parentesco político con el actual gobernador Tony Gali, con Jorge Estefan Chidiac, un personaje también del PRI? Te lo pregunto así de claro, ¿qué tanto también esto le ha sumado o no le ha sumado a lo que hoy estás en camino? Mira, te lo contesto así de claro. Así como que tan corta trayectoria, no. No, estoy hablando en relación a la de Rocío. Pero mira, ahí te va. Digo, a lo mejor me veo más joven de lo que parezco, tengo 41 años. Ya. Pues eres un chamaco, hombre. O sea, Pero ya tengo varios años en servicio público, por lo menos desde que salí de la universidad en el 2001. O sea, ya son 18 años en el servicio público y por lo menos 9 ya en la política. Fui secretario general del Comité Municipal del PAN y posteriormente, dejando ese cargo, es que a mí me propone el partido como candidato a regidor en la planilla de Tony Gali. Obviamente Tony Gali no me propone, pues mal se vería que propusiera a un pariente, ¿no? Sin embargo, al ser propuesta del partido en ese momento Gerardo Maldonado, que era el presidente del comité municipal, y dado que esa planilla se conforma a partir de varios acuerdos y negociaciones entre grupos al interior del PAN, pues es como entro al gobierno, bueno, a la regiduría, ¿no? No te voy a decir que no hay relación, por supuesto que hay una muy buena relación. Tampoco te lo creería. Yo le agradezco muchísimo el impulso que me ha dado, pero bueno, los resultados han sido a partir de mi esfuerzo, de mi trabajo. Él sale del gobierno municipal para postularse como candidato al gobierno del estado, y es Luis Bank quien me nombra como coordinador, junto con mis compañeros regidores, como coordinador de regidores. Y después es a partir de ese trabajo y de esa coordinación y de la cercanía en las colonias, con la militancia, etcétera, que se da la posibilidad de aspirar a esta candidatura. Ahora, ya en la candidatura,
pues no iba Tony Gali haciendo campaña conmigo. No, lo tengo muy claro. La gente del auditorio y los electores, pues yo no iba haciendo campaña diciendo que Tony Gali es mi tío, ¿no? O sea, la gente, la realidad es que no ubica esa relación de parentesco. Círculo Rojo, obviamente sí. Mucha gente no. Pero muchos sí. sí. Pero digamos, yo me refiero al elector. Sí, la gente claro, que va saludando y demás, pues ni me presento así, ¿no? Ni me dicen, tú eres. O sea, la realidad es que no sé si, digamos, los votos nos los ganamos con esfuerzo, con trabajo, con tocar puertas, con caminar 8 horas diarias. Lo sé perfecto, pero yo te tengo que poner esto sobre la mesa. Y adelante. ¿Qué con tus promesas de campaña, Osvaldo? Pues mira, hicimos una propuesta que ahora, al no ganar, pero sí entrar, ahí me decía el equipo de campaña, oye, y con esto que habías dicho vas a cumplir. ¿Y a qué me refiero? Hicimos una propuesta muy concreta que la resumimos en un hashtag, en una frase que era te cumplo o no cobro. ¿Y qué decíamos? Porque esta propuesta salió a partir de que el reclamo principal de la gente al tocar puertas es, 1, la inseguridad, y 2, nos decían, oigan, los políticos no más vienen en campaña. Y no los volvemos a ver hasta el siguiente proceso electoral, ¿no? No, si no es que nunca, ¿no? Entonces, ahí hicimos un planteamiento en positivo y lo que dijimos, oigan, vamos a regresar al menos a 5 colonias del distrito 17 y vamos a regresar con algo muy tangible, que es una alarma vecinal con todo lo que implica, que es la vinculación con el gobierno municipal, que eso ya es algo que tenemos que platicar con la presidenta municipal electa. Aquí estuvo Claudia el pasado lunes. Y posteriormente, si no cumplo con estas visitas y con estas alarmas, que además no son gestionadas, sino que serán de recurso propio, si no cumplo, pues mi compromiso es no cobrar mi sueldo como diputado y poner ese recurso a disposición de los propios vecinos para más acciones en materia de seguridad, puede ser alarmas, cámaras, mejorar algún espacio público, etc. Me preguntaban los del equipo, oye, pues no ganamos, ¿vas a cumplir? Le dije, no, yo dije, si tienes llegaba, que cumplir a fuerza. Yo dije que si llegaba al Congreso, claro, sí ganamos. Estamos adentro y pues tenemos que cumplir, y vamos a cumplir. Rocío, ¿qué visualizas en tu gestión inmediata? Nosotros estamos preparando una agenda legislativa que se está construyendo desde las propuestas. Ya se está convocando a una reunión a todos mis compañeros y mis compañeras que fueron candidatos a diputados locales, para que sus propias agendas, sus propuestas nos la hagan llegar para analizar debidamente cómo están, y que eso, junto con algunas propuestas legislativas de quien fue el candidato, el doctor Enrique Doher, podamos construir una agenda legislativa del grupo parlamentario del PRI. Por supuesto, el ejercicio del trabajo inmediato, tú sabes que yo me he dedicado académica y políticamente a trabajar en torno al tema de mujeres. De manera que vaya que si lo demanda, vaya sí, que si lo exige. Sí, así es. ¿Sí? Entonces yo tengo mi agenda de mujeres que evidentemente será implementada y que está respaldada, como hemos venido caminando ya desde hace algunas décadas, con un grupo plural de mujeres a nivel nacional, en el que venimos trabajando todos estos temas y que será el punto toral de tu ejercicio. A trabajar muy fuerte en eso, porque pues hay grandes rezagos en la normativa estatal en torno a ese tema, incluso por las nuevas problemáticas que hoy están viviendo o estamos viviendo las mujeres, y que tenemos que empezar por institucionalizarla, es decir, incorporarla en la normativa para que después se pueda diseñar una política pública de atención integral a tal o cual de las problemáticas que faltan. Hay rezagos, por supuesto. ¿Cómo es posible que ante estas realidades sigamos cerrando los ojos? Hablo como sociedad, sí, hablo como instancias gubernamentales, hablo como todos, y no seamos capaces de obtener los resultados que merece este México. En este tema puntual, Rocío.
Yo creo que tiene que ver con muchos factores, porque es una problemática estructural de carácter multifactorial. Tenemos que, sin duda alguna, por eso hablo yo siempre de hacer políticas públicas integrales, atención integral. Cuando yo me refiero a ello, tiene que ver con que el Estado, con E mayúscula, asuma su responsabilidad de garantizar tales o cuales necesidades, que tiene obligación de hacerlo vía marcado en la ley. Y la sociedad en su conjunto tendrá que ser corresponsable y atender a esos propósitos. Pero se tiene que trabajar desde las causas que lo originan. Por supuesto, porque a veces vamos a los efectos y entonces pues es una lucha estéril. Sí, y por eso lo que están viendo ahorita es un incremento de feminicidios desde hace alrededor de 8 años de manera espantosa. Impresionante. Terriblemente, nunca se había visto en el estado de Puebla, pero al mismo tiempo se reduce el número de ministerios públicos, por decirte un ejemplo en la mesa. Entonces, ¿cómo van a venir a denunciar los de Metlaltoyuca hasta Huauchinango? Metlaltoyuca es el municipio punta del estado de Puebla. Son 4, 5 o 6 horas a veces para llegar a Huauchinango, que es donde está el Ministerio Público, que es donde tienen que presentar la denuncia. No, entonces, evidentemente una serie de medidas absurdas. Así es, absurdas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entre otros temas, porque una es la cuenta y hay muchos pendientes. Ahora que he tenido la oportunidad de ponerme a estudiar, es impresionante, verdaderamente impresionante, el número de reformas y adiciones que ha sufrido nuestra normativa. Pero reformas van, reformas vienen y los resultados siguen igual. Con una serie de agravantes, además. Incluso que se contraponen en la misma ley, un tema con el que acaban de reformar. O sea, realmente hay que meterse a hacer un gran trabajo en ese sentido, que yo pues evidentemente he empezado a hacer a partir del estudio de la Constitución del Estado de Puebla. Vamos a ir a una muy breve pausa. Yo les sugiero que no se vaya. Quédese porque en la segunda parte creo que hay cosas todavía más interesantes que tenemos que poner sobre la mesa. Volvemos en un momento.